emocionada. Una vez más, estamos en Distrito Federal y ya podemos decir que por quinta vez estamos visitando la universidad, la UNAM. Maravilloso lugar, nos perdemos siempre antes de llegar a alguno de los laboratorios, debo confesarles eso, pero cuando llegamos la pasamos muy bien. Vamos a tratar un tema bien interesante, antropología. ¿Quieren aprender? No se pierdan los titulares y de regreso les tenemos preparada una nota muy importante. Hoy en CST, el descubrimiento del posible eslabón perdido en la evolución humana, el Australopithecus sediva. Como les dije, para el mundo científico es muy interesante lo que pasa y generalmente con los descubrimientos no los tenemos en noticias o no los tenemos por lo menos en el mundo del entretenimiento nunca, pero para ellos sí es una gran sensación cualquier descubrimiento que hagan. Vamos a aprender de antropología hoy, pero además de aprender de antropología vamos a hablar de un gran descubrimiento que puede cambiar muchísimas cosas que conocemos hasta el día de hoy. Atentos a la nota que ha preparado Ana María Hernández para todos ustedes hoy. Bienvenidos a Ciencia, Salud y Tecnología nuevamente. Cuando se habla de eslabón perdido se refiere a cualquier nuevo fósil transicional que se descubre. Los fósiles transicionales o de transición evolutiva son aquellos fósiles con rasgos morfológicos intermedios entre dos tipos de organismos que tienen una relación de ancestro y descendiente. Entre los fósiles más importantes se encuentran el del Australopithecus, que es la evolución del simio humano. Un fósil prueba la existencia de la transformación evolutiva, permitiendo su estudio. La primera vez que se habló de evolución humana fue cuando Charles Darwin, naturalista inglés, en su obra La teoría de la evolución de las especies, determinó que los seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. Según los científicos, los seres humanos se separaron de los chimpancés hace 7 millones de años. A partir de esta separación, la línea evolutiva comenzó a ramificarse, originando nuevas especies, todas estas extintas en la actualidad, excepto el Homo sapiens. La especie humana más primitiva conocida hasta ahora fue el Homo habilis, que vivió aproximadamente desde 1.9 hasta 1.6 millones de años antes del presente. El descubrimiento de esta especie se debe gracias a Mary y Louis Leakey, quienes encontraron los fósiles en Tanzania, África, entre los años de 1962 y 1964. Este Homo fue el primero en fabricar herramientas de piedra, mostrando además un incremento en la capacidad craneal con respecto a los Australopithecus. El Homo erectus es un homínido extinto que vivió entre 1.8 millones de años y 300.000 años antes del presente. En África se han hallado restos fósiles de este Homo, que según los científicos era muy robusto y tenía una talla muy elevada, de casi 1,80 metros de altura. Su volumen craneal era muy variable, poseía una fuerte mandíbula sin mentón, pero sus dientes eran relativamente pequeños. En el Banco de Bogotá tenemos soluciones a la medida de su empresa. Hemos integrado a nuestro portafolio los productos y servicios de nuestras filiales y agencias. Asimismo, contamos con un equipo especializado para brindarle la asesoría que su empresa necesita. Mayor información en www.bancodebogotá.com. Banco de Bogotá, mejor. Como verán, algunos le están llamando el eslabón perdido, pero de eso hablaremos más adelante. Estamos con el doctor en antropología, él es Alejandro Terrazas. Bienvenido por estar con nosotros. Muchas gracias, al contrario. Doc, vamos a empezar por el principio. Ustedes tienen acá un centro de investigación muy interesante y como siempre nos gusta además darle crédito a la UNAM. ¿De qué se trata este centro de investigación? Y además hay que hacer, digamos que una salvaguarda entre antropología en general y antropología física. ¿Es totalmente distinto o por lo menos es una rama de? Adelante. Pues muchas gracias. Mira, el Instituto de Investigaciones Antropológicas concentra las investigaciones en arqueología, antropología social, antropología física y lingüística antropológica. Estas son, digamos, las disciplinas antropológicas. En general, la antropología física en particular estudia la parte biológica del ser humano, lo que nos compone como criaturas de la naturaleza, en relación con lo social. Finalmente, el entorno en el que vivimos es un entorno social. ¿Sí? Pero somos todavía seres orgánicos, somos seres biológicos. La forma como nuestra biología ha reaccionado a lo largo del tiempo al medio ambiente y a la sociedad, la salud, enfermedad, el crecimiento y sobre todo la evolución humana, eso es lo que nosotros estudiamos. Bueno, eso era importantísimo que nos quedara claro. Pero además de eso, veíamos en la nota que hay una noticia muy importante para el mundo científico que puede que haya pasado desapercibida para el común de los humanos como nosotros, pero que es muy importante. ¿Por qué la noticia de a ver si lo puedo pronunciar, Australopithecus
Yo nunca puedo decir. Sí, Australopithecus. Australopithecus sediva. sediva, exactamente. Bueno, ¿qué fue lo importante de esta noticia? Bueno, es un poco difícil de explicar. Pues empecemos por el principio. ¿Qué es eso de un nombre científico? Nuestra propia especie se llama Homo sapiens. Sí. ¿Sí? Australopithecus sediva es la forma de referirnos a un pariente nuestro. Okay. ¿Sí? Nuestra familia se compone principalmente por los australopithecus y Homo. Otras especies que son nuestros antepasados directos como Homo erectus o Homo habilis. Es lo que recordamos rápidamente como la evolución del hombre que va volviéndose más recto, más derecho, ¿o no? No exactamente. Primero nuestros antepasados se hicieron bípedos, ¿sí? Y al ser bípedos se enderezaron. No es cierto que hayamos tenido antepasados que caminaran encorvados y como estas caricaturas del hombre de las cavernas, Okay. ¿no? Porque sería muy impráctico sobrevivir siendo bípedo, pero encorvado, no tiene ninguna utilidad. Seguramente nuestros primeros antepasados no caminaban como nosotros, Sí. pero tampoco caminaban encorvados. De hecho, los más antiguos, como Lucy, habrás oído hablar de este fósil tan claro. famoso. Seguramente cuando caminaba en la tierra, caminaba en dos patas, pero además era buenísima trepando a los árboles. Okay. Tenía todavía esta posibilidad de... Más parecida, por ejemplo, a un orangután o un chimpancé. Un poco más como un chimpancé. Ok. Solo que los chimpancés cuando caminan en la tierra van en cuatro patas. Sí, sí, En sí. cambio Lucy caminaba en dos patas, pero derechita, cuando caminaba en la tierra. Solo que si algo la asustaba, se subía a los árboles como si fuera un chimpancé. Increíble. Exactamente así, ¿no? Nosotros hemos perdido esa capacidad de trepar a los árboles como lo hacían nuestros ancestros. Depende de la región, ¿no? Porque hay regiones en el mundo donde se trepan a los arbustos en un cerrar y abrir de ojos, así de rápido. Sí. Lo siguen haciendo algunos, siguen Sí, teniendo sí, la es habilidad. cierto, es No cierto. podemos decir que Sí, no. somos la gente de aquí de la ciudad los que ya Exacto. somos tan torpes, ¿no? En Los que realidad. solo nos montamos a los automóviles y ya, Así poco es, caminamos. En fin. exactamente. Hay una etapa, digamos, intermedia entre este antepasado Lucy, Australopithecus afarensis, y los verdaderos Homo, que ya son más cercanos a nosotros. Estamos hablando, y ahí quisiera preguntarte algo muy específico. Estamos hablando de hace cuánto tiempo. Lucy, ¿de hace cuánto tiempo es aproximadamente? Claro. Lucy, su especie vivió hace entre unos 3 millones de años y 3.800.000 años. Más o menos ese es el tiempo en que existió Lucy, Sí. que es una única especie que tuvo muchísimo éxito, porque durante casi 1 millón de años existió casi sin cambios. Pero luego empezó a haber una serie de cambios ambientales que presionaron a la especie a buscar nuevas formas de subsistencia. Y es muy interesante porque hace unos 3 millones de años, en lugar de tener solo esta especie, Sí. tuvo de descendientes a 4 o 5 especies diferentes. Hubo una explosión de oportunidades evolutivas Sí. y sus descendientes, los descendientes de Lucy, las aprovecharon. Algunos de ellos se hicieron muy robustos, los parantropinos. Estos son animales que comían vegetación más vasta, más dura, masticaban comida mucho más dura y se hicieron muy robustos, muy fuertes. Otros siguieron siendo gráciles como Lucy Sí. y comían lo que tuvieran a la mano. Eran grandes oportunistas. Este grupo de australopithecus, por ejemplo el Australopithecus africanus, Sí. tan famoso que es el primero que se descubrió en Sudáfrica, eran estos grandes oportunistas de la evolución que tomaban lo que había a la mano. Si había carne, comían carne. Si había Me frutas, suena comían conocido frutas. ese término, ¿no? Oportunistas. ¿Existen Claro. todavía? Por supuesto, en evolución tiene una connotación positiva. Sí, claro. Significa que es un gran superviviente, Claro. ¿no? Entonces, de este grupo, dentro de este grupo, alguna especie de los gráciles dio lugar a nuestro propio linaje, a Homo. Primero Homo habilis, luego Homo erectus y Homo sapiens. Bien, vamos a hacer un pequeño corte, ya regresamos porque ahí es donde vamos a encontrar, espero hoy, o por lo menos nos vamos a aproximar al eslabón perdido. Hemos hecho otra nota para ustedes, la ha preparado Paola, en minutos la veremos. Antes de eso, un dato curioso y ya regresamos con más de ciencia, salud y tecnología desde Distrito Federal en México. Tenemos el privilegio nuevamente de tener a los expertos desde esta fantástica ciudad. ¿Qué quiere decir la palabra fósil? Lo que se extrae de la tierra. La palabra fósil proviene del latín fossile y son los restos o señales de la actividad de organismos pasados. Estamos presentando CST por NTN 24.